Por parte de los técnicos tenemos un personaje salido de los videojuegos, Mini Mario Bros.
Mexicana. ¿Saben qué? Quiero felicitarlos porque mucha gente se les hizo la convocatoria. Sí abrimos el Coliseo siempre y cuando derivado de la pandemia guarden su sana distancia, traigan su cubrebocas y todo lo hicieron. Como todo lo hicieron, pues se reabre este hermoso Coliseo y en este Parque Madero, que es orgullo de la colonia Morelos, para todos ustedes, a partir de este domingo, van a tener sus luchas. Niñas, niños, levanten la mano a quienes gustan las luchas. Un aplauso a los luchadores profesionales aquí presentes, a los técnicos, hermanos técnicos, arriba los rudos. Bueno, a todos ellos, un aplauso porque son grandes profesionales del deporte. Alcalde, quiero darle las gracias públicamente. Yo soy oriundo de aquí de la Morelos. Quiero darle las gracias por estos espacios, más que nada para la gente, para los niños, que de alguna manera hay que fomentar el deporte. Yo vengo a hablar en nombre de toda la gente de oriundo de la Morelos y en nombre de todos mis compañeros los luchadores. Muchísimas gracias y yo les pido humildemente que nos siga brindando la oportunidad de venir a dar este espectáculo tan bonito para toda la gente bonita de la Morelos. Muchas gracias. Todos los